La realidad del punk. Cortes de pelo pavito. Tengo 12 años y el peluquero lo único que hace es preocuparse de que no me queden los pelos parados del flequillo. Cualquier pelo raro es feo para todos, es ridículo. Cada vez que esto sucede entra en risas el peluquero y risas porque son varios los pelos que se me erizan solos. Momentos en los que yo pienso en el por qué le ocasiona tanta risa, algo tan común, y a veces salgo levemente avergonzado de la peluquería. Es ese pequeño momento el que se reproduce constantemente, el que hace más fuerte mi historia punk. El momento de la risa y la vergüenza. Entonces, el que se manifiesta de muchas maneras con los que llevan a pensar a mi madre que los chilenos somos acomplejados. Entonces a mi mamá le da vergüenza y eso que yo no soy un estudiante de básica, de kinder, de preparatorio. Es que la sociedad venezolana se cree en un carácter abiertamente y hacen lo correcto, pero son agresivos. Llegamos a Venezuela provenientes de lo que quedaba de la Unidad Popular y nadie le daba importancia, y menos uno que era un niño. Los venezolanos estaban llenos de plata porque había un boom petrolero en esa época. Lo primero que hicieron mis padres fue encontrar un colegio en el que hubiera hartos chilenos, el cual educativamente no tenía muy buenos resultados. Con el tiempo, mi papá, que ya venía asegurado con un trabajo, comenzó a ganar dinero. Mucho dinero, lo que resultó en que con el tiempo nos mudáramos a un lugar más caro y cada vez más caro. Entonces hasta el momento no tenía idea de lo que era el rock. El primer gran cambio de ese estado económico fue el ingreso a un colegio religioso cerca de nuestra casa, al que me integré rápidamente y feliz, y me encontré con otros chilenos, un inmenso apego a los estudios y un orden tremendo en la realización de tareas, pruebas y otros trabajos. Mi colegio no era como otro, en él había una gran variedad de etnias y gente de varios países. Me manifesté como uno de los alumnos de mejor comportamiento. Claro, estaba nunca extremadamente religioso. Estaba la religión de por medio y yo creía que las cosas eran así. Y gracias a la religiosidad y la adoración a Cristo era todo frecuente y estaba la iglesia de la Chiquinquirá, que es gigante, al lado. Eh, ya presentaba, yo sabía lo que era la revolución y la revolución de la psicología de la religión. Me acuerdo haber leído algo de Freud. Según recuerdo, pensaba que Dios no existía, o sea, no lo pensaba, sabía, y había que valerse de por sí mismo, pero manifestaba un valiente apego a la creencia de que Él era el creador de todo lo que nos rodea. Asimismo, aceptaba la fe cristiana en el pensamiento, estudiábamos religión, éramos cristianos y éramos felices, y el resultado es que si le preguntaba si Dios existe, la verdad no se sabe, entonces no existe, pero creemos en Él. Y todos me aplaudían, los curas y todos. ¿Y por qué no existe? Porque está Dios, la madre naturaleza, pero todos los cristianos, cuanto menos los del Colegio San Antonio, sabíamos que de verdad no existía. Y los padres nos aplaudían. Desde chiquito mi papá me llevaba a reuniones de la Juventud Demócrata Cristiana, pero allá es de Chile en el exilio, donde me llamaban la mascota porque era el menor, y aprendí muchas cosas acerca de cómo ellos trabajaban. Incluso ya por aquella época me rodeaban los próceres del partido que eran amigos de papá y pedían asilo en el país Venezuela, y estaban fuera del país y felices se quedaban fuera de Chile. Entonces que resulta que yo no niego mi pasado, pero si no lees el libro no entenderás por qué después dejé todo por un pelo parado. Pasé de ese colegio a uno con educación semi-religiosa, en un recinto cerrado, del que solo no podíamos salir solos a la calle, en el que recién inventaban los uniformes públicos blanco, celeste y beige.
Los impuso un tal presidente que se llamaba Carlos Andrés Pérez. Nunca pensé en haberlo conocido, pero Carlos Andrés iba a todos lados. Nadie lo molestaba porque en esa época no había subversión ni nada. Entonces, los colores los impuso el presidente de la República, al que nadie a mi edad le daba importancia, salvo que mi padre, gran conocedor de los medios democráticos, ya no se acercaba a ellos. La educación generada por el presidente PD era bastante moderada y correcta, pero llevaba siempre el inconveniente de la contraposición. Con él más pobre, o sea, estaban los ricos, los pobres, nos comparaban a todos con los más pobres, porque supuestamente nosotros éramos los más ricos, pero en realidad era los que teníamos más dinero, no éramos necesariamente millonarios, pero la mayoría había nacido en lugares pobres. Entonces, como siempre, había algunas personas que se sentían excluidas y olvidadas por el gobierno y el presidente. La situación era bien clara. Era bueno pensando que mi país, Chile, además se encontraba bajo una dictadura. Hasta ese momento habíamos sido parte de la clase acomodada que, como les dije, no todos habíamos sido pobres, pero éramos ricos entre comillas, ya que en Venezuela reinaba un libertinaje por el boom petrolero y todos festejaban, tenían harto dinero y no había conservadores en esa época en Venezuela, lo que permitía que un muchacho de mi edad se pudiera sentir ampliamente en libertad. Hasta el momento los primeros contactos con la música rock vinieron de parte de mi hermano mayor y sus amigos, los que encontraban su independencia en música como The Wall de Pink Floyd, la que luego vi en un video y 70 veces. Después acá la vi 30 veces más y he visto la película de Pink Floyd 100 veces y la de Terminator 99. Satisfaction de los Stones en ese momento hizo su aparición en la radiodifusora Venezuela, la que velaba por el rock nacional. Y había un gran movimiento que era y fue en esa época el heavy metal, cuyo grupo insignia era Arcángel de Paul Gilman.